Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, la cual se emite a través de www.radioseaflower.com. También a través de nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos de nuestro streaming, lo cual usted puede ver a través de nuestras cuentas de redes sociales disponibles para ustedes. Una vez más me presento, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos cuando arrancamos nuestra programación, decimos comenzamos. Y comenzamos con nuestro primer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, que lo teníamos calentando hace mucho rato, pero que hoy nos parece conveniente tratar ese tema. Porque es un tema que se le ha venido consultando a los candidatos a la Cámara de Representantes que están haciendo campaña hoy por las islas en este momento. Están recorriendo tanto San Andrés y Providencia para conseguir los votos para poder llegar a la Cámara de Representantes. El que saque más votos es el que llega. Y están preguntando mucho acerca de este tema. ¿Conviene o no tener una curul raizal para los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina? O para los habitantes raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ojo a este detalle. Las negritudes tienen curul propia. Los indígenas tienen curul propia en el Senado y en la Cámara. Los raizales, que también son un grupo étnico reconocido por el Estado colombiano, todavía no tienen curul. Y no nos hemos puesto de acuerdo en ese tema. Y muchos han venido hablando acerca de la conveniencia o no de esta curul. Esta curul es una de las dos curules que le quitaron a los representantes en el extranjero para poder estar en la Cámara de Representantes. Es decir, en este momento los representantes o las personas en el extranjero tienen dos curules en la Cámara. Le quitaron uno para dárselo a los raizales. Pero como no lo han reglamentado, no se han puesto los reglamentos necesarios. Es más, están pendientes al Estatuto Raizal y el Estatuto Raizal no se ha podido concretar, no se ha podido establecer. Entonces, los extranjeros todavía tienen dos curules. Creo que a una de las dos curules está aspirando el señor Beto Corral. De hecho, ya Beto Corral estuvo en el Congreso y quiere volver a repetir. Y hay otro que le está dando palo, mejor dicho, se están dando palo entre los. Pero muy pronto solo será uno. Y pues obviamente pueden votar todos los colombianos, así vivan en Colombia, pueden votar por un señor que vive en el extranjero. ¿Qué va a pasar con la curul raizal? Cuando establezcan como reglamento una curul raizal, los isleños que vayamos a votar no podemos votar por las curules que están disponibles para los no raizales o para quienes no se consideran raizales. Es decir, usted va a pedir un tarjetón y solo puede votar en uno, no puede votar en dos. Y por ahí están hablando que metan a los dos, que puedan votar los dos. Eso no se va a poder hacer. Eso va a ser un enredo gigantesco. Y pues el legislador ni el jurisprudente se va a meter en líos. Simplemente va a decir, no, solamente uno. Entonces el que vota por una curul raizal no puede votar por los otros dos que están disponibles. Entonces los otros dos van a tener representación.
Y los raizales van a tener un solo representante específico para ellos. Pero miren ustedes, puede pasar lo que ha pasado con las curules afro. Llega un personaje y dice, yo soy raizal, listo. Quiero que voten por mí, listo. Pero ¿qué van a hacer? Le va a decir a los raizales, puede conseguir votos no raizales en todas partes. Votos no raizales en todas partes. Y terminan eligiéndolo y lo terminan montando. Un raizal, sí, un raizal cualquiera. Que no vive en San Andrés. No tiene nada que ver con San Andrés. No sabe hablar inglés ni nada. Pero dice, no, pues que mi tatarabuelo era raizal. Y pues, y hace que todos los personajes voten por él. Y cuando ese personaje llegue al Congreso, ¿saben qué va a hacer por los raizales? Absolutamente nada. Y no lo pueden quitar tampoco. A Polo Polo quisieron quitarlo por las negritudes y nunca pudieron quitarlo. Y ahora está aspirando otra vez. Como quien dice, voy por más, voy por revancha. Y así están haciendo los de las circunscripciones especiales. No importa si eres negro, no importa si eres blanco, no importa si eres amarillo, no importa y no me importa. Vota por mí. Y terminan votando por él. Yo creo que más son los votos blancos que tienen el señor Polo Polo que votaron por él que los negros. Y él llegó allá a hacerle la contra a Petro. Él no llegó a trabajar por las negritudes. Él mismo dijo en el Congreso, defendiendo la caída del Ministerio de la Igualdad. Nadie se ha muerto por ser desigual. Si aquí están matando por ser desigual, la intolerancia en este país la que está matando a todo el mundo. Si eso no es desigualdad, estamos mal. Pero él está defendiendo otra causa, tiene otra agenda. ¿Listo? Vaya, represente pero no se meta ahí a representar a las negritudes. Yo podría ir a pedir que me defiendan alguno de esos que representan negritudes. Yo no pertenezco a ningún clan de esos. Mejor voto por Jubinao o por algún otro de esos. Al menos por lo menos puedo conseguir algo. Por Lalis, por Daniel Monroy o cualquiera de esos pelados que están aspirando. Jennifer Pedraza, ¿no? Me va mejor con ellos. Mire cómo va. Hay una ley que ordena al gobierno nacional invertir o establecer la inversión de recursos para poder recuperar litorales costeros en Colombia. ¿Quién es el autor de esa ley? Un boyacense. Un man que no tiene nada que ver con costa ni nada de eso. Pero él está defendiendo la causa. Y ahí está la ley. Bueno, está bien, no lo hizo un isleño, está bien, no discutamos esa parte. Pero entonces, nuestras playas se están erosionando. Sería bueno que por parte de nuestros congresistas se gestionara que se aplicara esa ley. Cualquiera de los dos que esté. Cualquiera que esté. Hombre, si está la ley, hombre, ponga su UTL a trabajar. Sí, porque para eso es que están. Miremos a ver y hagamos que el gobierno, que el gobierno invierta recursos para recuperar las playas que se están erosionando aquí en la isla de San Andrés. En vez de estar reclamando esas blue flag que andan reclamando, que andan repartiendo por el cuestión de las playas, de los raizales, de cómo se llama, hombre, ¿por qué no hacen la aplicación de esa ley? Pero bueno, es una idea pues para que lo apliquen. Para eso estamos los ciudadanos, para hacerles entender que eso está pasando. Pero bueno, la curul raizal. ¿Qué tanto nos conviene tener una curul raizal? Hace poco intervino en el programa San Andrés News de mis colegas de El Extra Radio en Vivo, dirigido por Edgar Villarreal, con Antonio Colmenares y bueno, ahí también estuvo Jorge Castro y demás. También estuve yo. Y también estuvo invitado el candidato a la Cámara de Representantes, Christian Moe, que se refirió un poco al tema. Pero el doctor
Charles Ritchie McNish, que es un estudioso de la ley, abogado penalista de gran factura, una autoridad respetable en la materia, se refirió al tema, sí, de la curul raizal. Escuchemos el fragmento de lo que él dijo y comentaremos al respecto. Aquí, para 5 de 5. Bendiciones para todos. Saludos al candidato. Mira, yo no me voy a meter en cuanto a las aspiraciones, en cuanto a lo del candidato, la expresión del candidato. Lo que sí voy a tocar un tema y que yo siempre toco cuando lo escucho, pongo mi voz en contra y es sobre el estatuto raizal. Y quiero que entiendan y quiero que le paren bola a esto. Esto del estatuto raizal fue un engaño para los raizales y fue un engaño en que nos ha mantenido y que ciertas personas, incluidos raizales, nos quieren inducir y han inducido a muchos. Mira, y te voy a plantear, no voy a tocar temas no jurídicos ni en cuanto a normas, sino el fundamento, el objetivo o la razón por la cual estos dos curules que están a los raizales pertenecen. Fíjense una cosa y les digo algo, y perdón el candidato, creo que ya terminó su intervención, por eso lo hizo en el idioma inglés. Mira, cuando un grupo de raizales tuvo el conocimiento que se estaba creando en la constituyente, formaron un grupo y se fueron a Bogotá a fin de que se les protegiera el derecho. Cuando estos raizales van y hacen lobby, se crean dos espacios para el departamento del archipiélago de San Andrés. Fíjense de dónde parte la creación del 310. El 310 nace es por la voluntad o por ese grupo de raizales que se le protegiera ese derecho. Entonces, cuando nace la nueva constitución, nace con dos curules que es para los raizales. ¿Y dónde se complementa ese deseo de ese grupo de raizales, porque no fueron ni siquiera residentes? Esa parte de que el territorio debía de ser gobernado para los residentes y por los residentes, y por eso es que el artículo, creo que el 276, nace con dos curules que para los raizales. Entonces, confundidos, y para la época de la política de aquel entonces, crean el sofisma de un estatuto de la curul raizal, asimilando ese departamento que la misma constitución y la misma ley, la ley 21, establecen de que todo el territorio único lo estaban asimilando a lo que es el Cauca, donde el Cauca tiene un territorio donde hay unos representantes para el nivel nacional y unos territorios que es para los indígenas, y este territorio no está dividido de esa forma. Entonces, en forma sin meterme a simplificar y a expresar normas, ¿qué es lo que la intención de ese grupo de raizales y cuál es la intención del legislador? De que esas dos curules pertenecen al grupo étnico raizal que está sentado aquí, y por eso es que cuando el congresito va y legisla, dice en el 2762 que los que estaban aquí y se les dan su residencia únicamente tienen la potestad de votar, más no ser elegido. Entonces, si tú no puedes votar, y la única ley que menciona de que puede ser elegido residente es la ley 47, que para mí es inconstitucional, pero eso es otro tema. Porque, ¿qué es lo que dice el 2662? Sí, los que están aquí, tú puedes votar por los de aquí, pero tú no puedes ser elegido, porque es que tú no puedes darle posada a alguien en tu casa y después dices, toma posesión de mis hijos, toma posesión de mi esposa, porque yo no soy capaz. Entonces, traduciendo a la lógica,
Entonces, eso de embarcarnos en de que en la curul raizal, eso es mentira. Eso es mentira, y para los que no saben, dicen, sí, la curul raizal, van a poner a pelear a nosotros por uno y ellos se van a poner dos, porque es que los residentes son mayoría. Y cuando los residentes de una son mayoría, arrinconan al raizal que vota por el raizal, que es la curul raizal, y entonces cuando van desapareciendo las costumbres, lo consignado dentro del 310, que es la protección de la costumbre, la lengua y todo, porque si son dos que son de afuera, que son mayoría, y que pues se unen y que saben que cartagenero vota cartagenero, barranquillero vota barranquillero, y el raizal arrinconado votando por un solo raizal, entonces cambia la costumbre, cambia el idioma, cambia la religión, porque dos son más que uno, y entonces va desapareciendo lo que el constituyente o lo que ese grupo de raizales fue a buscar a proteger. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Entonces, esa curul raizal es ilegal, es inconstitucional si usted no enfrenta a las normas. Y no tiene razón de ser, porque esos dos curules que ahí están, esos dos curules, la Constitución nació y les pertenece a los raizales, y no arrinconar al raizal con una sola curul, asignándolo a otros territorios donde hay grupos étnicos asentados. Entonces es un error, y nos quieren incidir, y cada vez que tocan el tema, yo salgo con esto. Entonces se los dejo ahí. Muchísimas gracias, Edgar. Bendiciones para todos. Interesante, como ya decía Edgar, interesante este punto. A todos nos emociona, una curul raizal, una curul va, sí. Pero entonces esa curul o ese raizal va a trabajar para los raizales. Y entonces ahí se estaría sembrando un conflicto étnico en San Andrés, donde el Paña tiene dos curules y el raizal tiene uno. Y entonces los raizales van a trabajar para los raizales o para rosca raizal de ellos. Y ojo, todavía no han definido si la circunscripción especial para raizales solo aplica para San Andrés o es nacional. Porque por ahí mire, hay una familia creo que es en Tolú, en Golfo de Morrosquillo, por allá, por esos lados. Y resulta que ellos son Newell, así como yo. Pero resulta que el señor Newell, que se fue allá a vivir, para que le escribieran el apellido bien, entonces él lo pronuncia o lo escribe tal y como lo pronuncia. Entonces lo deletreó mal. Y ese apellido se lo heredó a los hijos y de los hijos a los nietos. Y ahora vienen los bisnietos con el apellido mal deletreado. Pero ojo, ese sujeto raizal que vive en Sincelejo que es por allá, que deletreó mal el apellido, bueno, dice, no, yo soy raizal. Y por ahí se arma alguna jurisprudencia de pipiripao y viene y se monta. Y entonces empieza y se casa con algún gamonal político allá de la región. Le ponen la votación, llega al Congreso a defender los intereses del gamonal o de los gamonales políticos que lo pusieron allí. Entonces tenemos la curul raizal, pero lo tienen otros. No, esa curul no es para defendernos a nosotros o para defender al pueblo raizal, no, para defender al pueblo de allá. Entonces hay que definir el tema de la circunscripción nacional. Hay que definir lo que es la curul para los raizales y los no raizales. El conflicto étnico que podría aparecer después. Yo, en lo particular, no estoy de acuerdo con la curul raizal. Muy emocionante, muy chévere. No, bacano, una curul raizal, sí. Pero ojo,
Ojo con las consecuencias. Eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Y no queremos eso. De modo pues que estaremos muy pendientes al debate que se trence sobre eso. Que si llegan estos congresistas que van a elegir ahora, van a trabajar por precisamente el estatuto raizal. Pero además, el tema de la curul raizal. ¿Nos conviene o no nos conviene? Ahí puede escribir sus comentarios, ahí en el buzón de comentarios, ahí está. Para que usted diga, ¿le gusta o no le gusta la curul raizal? Usted que es sanandresano, que puede vivir en San Andrés, en Providencia o fuera de las islas. Porque la diáspora sanandresana no es grande, pero está regada por muchos lados. Hay raizales de segunda, tercera y hasta cuarta generación viviendo en otras ciudades del país. No conocen San Andrés, no saben ni de dónde viene el apellido. Pero ahí lo tienen y están por ahí. Los McNish, los Newell, los Howard, los Taylor, los Francis, Hooker. Pues ahí tengo un colega mío allá en Bogotá, y gran Orlando Hooker, gran periodista que venía laborando con Noticias 1, no sé si todavía estará, tengo que averiguar, hace rato que no lo llamo, incluso pegarle una visita, tomarnos un café, en fin, colega mío, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, no, un berraco. Tiene su familia acá. Él es familia de ¿cómo se llama? De Carson y de Carden Hooker. Sí, él es de esa cosa, él es de esa cuerda. Él es de ese linaje. Ajá, ahí. Raizales hay por todos lados. En Cali, eso está infestado. Aunque eso ya no quieren ser sanandresanos y hablan caleño. Mira, ve, ¿para dónde vas? Ve, va a echar un borondo, ve. Así hablan. Pero son raizales. Tienen el apellido. Hay personas que tienen el apellido y viven en Cartagena. Sí, son isleños. Sí, son raizales, tienen linaje. Pero ya no son sanandresanos, son cartageneros. Y cuando lleguen, no, pues yo soy raizal. Sí, pero tú no nos representas, hijo. Pero ¿cómo les dice uno eso? ¡Qué injusticia! Tampoco para maltratarlos. Pero ¿cuántos cartageneros, barranquilleros, costeños que estén allá con el apellido raizal? Archbold, por allá en La Guajira. Por ahí me pillé un Daniel Newell que vive en La Guajira, viejo. Un niño, un pelado de 18 años. Y es un sobrino de un primo de mi papá, el papá, el abuelo. Y se llama Daniel Newell, vive en La Guajira. Por allá. ¿Qué puede hacer uno ahí? Uno no puede negarle el raizalismo al pelado. Para nada, en absoluto. Pero eso hay que definirlo. Eso es lo que se va a trabajar en el Congreso, porque todavía no está definido. Y si no lo definimos, se nos va la curul. Eso todavía lo están usando los colombianos en el extranjero. Muy bien. Vamos a nuestro segundo tema, aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque la Corte Constitucional ordenó la suspensión temporal de la emergencia económica, el decreto presidencial de emergencia económica. El presidente de la República había pedido una emergencia económica precisamente para resolver unos asuntos que estaban muy pendientes de resolver, de una plata que hacía falta por recoger para el presupuesto de este año, 2026. Para el presupuesto del año pasado, de 2025, y para poder completar la del 2026. ¿No? Como 26 billones de pesos pensaban recaudar, pero no pudieron recaudar sino la mitad. Pero entonces la Corte Constitucional, y gracias a la presión que ejercieron los gobernadores, algunos gobernadores que dicen, no, nosotros no vamos a caminar esa emergencia económica, no vamos a incluir dentro del estatuto tributario de nuestros departamentos esa ley de emergencia económica que acaba de sacar Petro. No la vamos a incluir. Y no la incluyeron. Yo creo que San Andrés sí lo incluyó, pero de otros departamentos no. Son en Antioquia, Medellín, Bolívar,
Atlántico, no, nada que ver. Y pues bueno, parece que eso fue presión para los que la Corte Constitucional dijeran, vamos a suspender temporalmente ese decreto de emergencia económica. El doctor Mauricio Reina, que es un gran economista de este país y un gran comentarista de televisión, se refirió precisamente, porque es que esa es la otra cosa, comentarista no es solamente comentar partidos de fútbol, también hay que comentar de economía, de sociales, de una política, de todo. Yo creo que eso está ganando mucha fuerza en nuestro país. Aunque hay comentaristas deportivos que ahora se quieren meter en política en un momentico, eso no es lo suyo. Pero andan comentando como si estuvieran en un partido de fútbol. Se sienten con autoridad. Sí, está bien, se sienten con autoridad, pero no deberían hacerlo. Mauricio Reina, comentarista económico, habla precisamente acerca de esta decisión tomada por parte de la Corte Constitucional, y a propósito lo presentamos acá en 5 de 5. La rebelión de 17 gobernadores del país, yo creo que se le mandó un mensaje a la Corte. Cuando había casi todos los gobernadores del país, todos, prácticamente todos, diciendo nos rehusamos a imponer esa carga tributaria en nuestros departamentos, yo creo que ese mensaje lo recibió la Corte y decidió. Y un tema que no es menor, perdón, es la primera vez en la historia, no hay que recordarlo, que se acude a esta medida cautelar y se suspende temporalmente una emergencia económica. Así es, y hablando de lo de los gobernadores y la importancia de esa medida, puso de presente que los tributos adicionales sobre licores y sobre cigarrillos le duelen no a los mega ricos. Qué pena pues con el gabinete, con los argumentos del gobierno, pero decir que esta reforma tributaria iba orientada exclusivamente hacia los mega ricos es negar varias cosas. Por ejemplo, los impuestos a licores y a cigarrillos, las sobrecargas de impuestos, pero también la reducción de los umbrales, para, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Hay que tener presente que hay gente que está en la clase media, que trabaja toda la vida, que consigue un apartamento propio para arrendar y ahí le terminaban clavando por cuenta de reducir el umbral a partir del cual se cobraba el patrimonio, o se cobra pues, porque de hecho es una suspensión y no decisión definitiva que vendrá en un par de meses muy probablemente. No solamente pesó el argumento relacionado con que la emergencia no tenía causales sólidas, porque no había circunstancias imprevistas, sobrevinientes, que estuvieran en el horizonte, sino que las circunstancias se conocían de antes. Tremendo déficit fiscal que había que tapar de alguna manera, tratar de tapar de alguna manera. Eso no es sobreviniente, argumento número uno. Argumento número dos, e importantísimo, en el momento político actual en el que hemos vivido en los últimos 2 años y en el que quizás vivamos en los próximos meses. La separación de poderes y el ámbito de acción de cada uno de esos poderes. La imposición de impuestos corresponde al Poder Legislativo en Colombia. No puede ser que el Ejecutivo, por una u otra razón, decida, de aquí en adelante yo legislo y yo saco impuestos. Eso es violar por completo la jurisdicción que le corresponde al Legislativo. Ahí había 2 argumentos de peso. En lo que se ha conocido, que ha dicho la Corte Constitucional, dice que había evidentes fallas desde el punto de vista constitucional, evidentes violaciones de la Carta Política de Colombia. Y una última reflexión que tiene que ver con esa votación. 6-2. Contundente, pero no solamente contundente, sino que dentro de los 6, aquellos que salvaron el voto, pero que en todo caso votaron por suspender, aclararon su voto, pero en todo caso votaron por suspender la emergencia, la doctora Natalia Ángel y el doctor Juan Carlos Cortés, son personas que usualmente la gente dice, es que sostienen la camiseta petrista y no sé qué. Yo no creo que nadie tenga camiseta de nada absolutamente aquí. Quizás los nombrados por el gobierno por una cuestión de lealtad, por una cuestión de gratitud, lo cual está mal para unos magistrados de la Corte Constitucional. Pero decir que el uno porque tiene una visión más liberal, el otro porque más conservadora, ese tiene la camiseta, esta votación demuestra que hay independencia de la Corte Constitucional y que hay independencia de los magistrados de la Corte Constitucional para votar de acuerdo a su parecer y a la ley como lo hicieron hoy. Ojalá que no les llegue una retaliación por parte del gobierno por haber votado de esa manera. Pero hasta donde tengo entendido, Colombia no es una dictadura, entonces no tenemos que preocuparnos por esa parte. Digo yo acá.
Y no me equivoco cuando hago la afirmación. Pero entonces también hay opiniones, hay conceptos que son emitidos por parte de dirigentes políticos que ya han manifestado su voz con relación al tema de la suspensión temporal de la emergencia económica decretada por parte del presidente Gustavo Petro. Ariel Ávila, que también es un gran activista, hoy día senador de la República por el partido Alianza Verde, se refirió al tema de esta decisión tomada por parte de la Corte Constitucional. Lo presentamos acá, en 5 de 5. La Corte Constitucional acaba de suspender temporalmente los decretos de emergencia económica mientras toma una decisión de fondo. Este es un video aclaratorio, de fondo, porque aquí son tres problemas diferentes: el problema constitucional, el problema fiscal y el problema político. El problema constitucional. Los decretos de emergencia económica, los decretos de emergencia en general, son de estados de conmoción interior, por ejemplo, o antiguamente los estados de sitio, son bajo condiciones excepcionales. Por tanto, lo primero que está en debate es que si los hechos son sobrevivientes o no para declarar una emergencia económica. Para algunos juristas no son sobrevivientes, no hay una pandemia del COVID-19, no hay una crisis económica repentina, es decir, no hay nada sobreviviente. Reconoce que hay un problema fiscal grave, que hay un problema de plata, pero que eso no es sobreviviente. Para otros constitucionalistas sí son sobrevivientes, porque pues de un hueco fiscal del 3%, estamos en un hueco fiscal de más del 7, 8, 9%, y por tanto hay una situación muy delicada que puede llevar a una situación de crisis económica grave. Entonces, para algunos sí es sobreviviente, para otros no. Y el otro tema constitucional es el tema de lo que algunos han llamado si el Ejecutivo está tomando las funciones del Legislativo. Es decir, que como se hundió una reforma tributaria o ley de financiamiento, el gobierno la saca vía decreto. Por tanto, hay una superposición de eso y sería ilegal. Para otros no, porque dicen pues que una cosa lo ve el Congreso y otra cosa son los decretos y capacidad de decretar de los gobiernos. Entonces, son dos los temas constitucionales. Segundo, los temas fiscales. Mire, yo les digo una cosa, la situación fiscal del país es complicada. Hay una cosa que es lo que uno recibe y lo que uno gasta. Hay una cosa que llaman la regla fiscal. Se dice que la diferencia entre lo que uno recibe y lo que se gasta no puede ser más del 3%. Hoy por hoy estamos a un 7%. Colombia perdió calificación de riesgo. Los créditos que asume son con intereses más caros. Y estamos en una situación de destapar un hueco para tapar el otro. Y de hecho, los impuestos, varios impuestos de este año se anticiparon en cobro el año pasado. Significa que hay un problema de caja o va a haber un problema de caja muy delicado. Entonces, sí es cierto, hay quienes dicen, no, entonces bájale a la corrupción y lo verá que la plata alcanza, pero nadie sabe cuánto es esa plata. Es como decir, persiga la evasión de impuestos, pero nadie sabe si la va a perseguir y cuánto significa esa plata. Pero sí hay un problema fiscal que hay que resolver. O una contracción durísima del presupuesto más del que ya hubo, o otros hablan de una reforma tributaria, o los decretos de emergencia económica, o más deuda a un interés mucho más alto, pero lo cierto es que no es fácil la situación del país. A veces la gente no entiende el problema, pero el hueco fiscal es grande. Y lo tercero, el problema político. Aquí, a menos de 40 días de elecciones de Congreso, de consultas, y a 5 meses de elecciones presidenciales, pues todo el mundo está jugando es a ganar y a jugar en el mundo político. Por eso tanta confusión y tantas distracciones. Así que los dos primeros puntos son la claridad. Y en el tema político, desconfíen de lo primero que escuchen, porque todo el mundo está obligado a sacar la mejor tajada. Bueno, hay que desconfiar, porque sí, todo el mundo está buscando sacar su mejor tajada. Bueno, y se habla acerca de los impuestos para mega ricos, ese impuesto para que estos impuestos se buscaban para tributar a los mega ricos, pero a los mega ricos no le están cayendo con todo el peso de la ley. Están cayéndoles por el tema de
porque hay muchos impuestos que se están implementando, IVA del 19% y demás, pero que lo están pagando la clase media e incluso la clase baja. Los mega ricos no están pagando finalmente, o si se hace el análisis, ¿no? A propósito de este análisis, aquí tenemos a la mesa de trabajo de Mañanas Blue, dirigida por Néstor Morales y acompañado, entre otros, por Ricardo Espina, por María Camila Orozco, la doctora María Consuelo Araujo, en fin, una cantidad de personas que están allí en ese panel. Y aquí lo presentamos en 5 de 5. Viernes. Muchas gracias. A usted. Esta es la respuesta de Humberto Sierra Porto, un muy respetable magistrado, expresidente de la Corte Constitucional. Muy interesante esa última es que, claro, estamos en campaña electoral y el presidente Petro, hábil como es, está utilizando la decisión de ayer con el tema de que la Corte está protegiendo a los megarricos. Y este es el San Benito que está utilizando, bueno, y el bloqueo institucional, ¿no? Que no me dejan hacer las reformas y entonces se necesita el constituyente. Entre otras cosas, también el ministro del Interior, Armando Benedetti, está con el tema de que la Corte está protegiendo a los ricos o a los megarricos, a los hiperricos, que es la cantaleta del gobierno nacional. 7 de la mañana. Sí, yo tengo una duda, ministro. ¿Cuál es, Aurelio? O varias dudas. ¿Cuántos megarricos, por ejemplo, de la zona cafetera toman aguardiente? En Quinchía, Risaralda, o en Neira Caldas, o en la Tebaida Quindío. ¿Esos son los megarricos que se emborrachan a punta de aguardiente? ¿O cuántos son los megarricos que le apuestan a un partido Patriotas Boyacá Chicó en Tunja? ¿Muchos megarricos? ¿O cuáles serán los megarricos que están trayendo sus, por ejemplo, los collares Cartier por Temu, ahora que han estado tan de moda esta semana que se los roban en Madrid? Entonces aquí hay una gran mentira, Néstor, y es que esta reforma tributaria que traía la emergencia económica, avalada en 11,3 billones de pesos, recauda lo siguiente: 2,5 de esos billones son de tabaco y licores. O sea, bueno, suponemos que tabaco y licores, Aurelio, no son megarricos, o no solo megarricos, ¿cierto? No, es que son impuestos indirectos. Es que la reforma está llena de impuestos indirectos que los pagan los contribuyentes independiente de su nivel de ingreso y de su ganancia. La escena, me estoy imaginando la escena de un señor fumándose un piel roja y tomándose un aguardiente de Manzanares. Ese señor, ¿a quién se...? En Manzanares Caldas. Bueno, el ejemplo se lo acabo de complementar. Ese mega rico que se está fumando un cigarrillo y tomándose un aguardiente en Manzanares Caldas, mañana que es día de mercado, pues va a tener que pagar entre todos 2,5 millones de pesos. Okay. Pero también hay cosas que hay que decir. Pero perdóneme una cosa, Aurelio. Hay una parte de estos impuestos creados por el gobierno Petro en la emergencia económica que se están suspendiendo, se están cayendo, que sí eran para megarricos, o lo que el gobierno llama megarricos. Por ejemplo, la sobrerrenta, la sobretasa al impuesto de renta para el sector financiero, o el aumento del impuesto al patrimonio. Esos patrimonios financieros ricos. Perdón, Víctor. También tener 2.000 millones de pesos, Víctor, no es de megarrico en Colombia. Pero digamos, el presidente los mete dentro del grupo de los megarricos y corta ahí, Aurelio, recuerda, y aquí estaba la confiscatoria. El 5% que dicen eso es confiscatorio, pero por 5% sobre el patrimonio. Claro. Pero el sector financiero del que se va a recaudar 1,23 billones, ¿qué hace, Néstor? Pues subirlo a los servicios financieros a los usuarios y a los consumidores y trasladarles impuestos a los consumidores. Y lo mismo va a pasar con otros dos, con el que tenía programado de carbono, que es el impuesto al petróleo y al carbón, también se traslada a los consumidores, e igual el que señaló Paolo muy temprano esta mañana de las generadoras de energía. Entonces hay 3 casos de impuestos. Primero, los indirectos, como el de Temu, como el del cigarrillo, como el del tabaco, como el del aguardiente. Hay una segunda clase de impuestos, como el del sector financiero, el de hidrocarburos y el de las generadoras, que se le trasladan a los consumidores. Y entre esos 3 chistecitos ya van más de 7 billones de pesos de los 11,3. Y en el caso de los megarricos tampoco es tan cierto el del patrimonio, Víctor, porque si usted mira el del patrimonio, antes el impuesto al patrimonio lo pagaban 34,000 personas y ahora con la emergencia económica lo aumenta a 80,000 personas. O sea que volvió megarricos a 55,000 colombianos más,
por la vía de ese decreto. Es una mentira. Aurelio, una aclaración usted. A ver, Aurelio, por favor, una aclaración usted que maneja las cifras. De los 11 billones de pesos que el gobierno aspiraba a recaudar, ¿cuántos los pagaban en serio los megarricos? O los ricos, digamos, para quitarle lo del megarricos. Porque había un castigo para todos. Había unas partes con un énfasis en unas partes y otro con énfasis en otras. Claro, Néstor, el impuesto al patrimonio, que lo pagaban cerca de 35.000 personas, recaudó el año pasado apenas 1,5 billones de pesos. Ahora lo ampliaron para 2 billones y pico y metieron 50.000 megarricos más. Esa es la realidad. O sea que ya metieron sectores que no son de los súper ricos, sino que empiezan a bajar la escala de los contribuyentes del impuesto al patrimonio, que digamos es el impuesto directo por excelencia en esta emergencia económica. Los demás son indirectos, regresivos, que golpean más a los pobres que a los ricos, y los otros son impuestos que por su forma de afectar un servicio van a recargarse a los consumidores. Ahora en el sector financiero, en la generación. Fácil, tan fácil como trasladar de medio ricos o de clase media a mega ricos, a los que ganaban apenas para subsistir, ellos y su familia, para quitarle la plata. Pero es que se mantiene una casa más o menos decente. No es mega rico, pero te mantiene su casa bien arreglada. Ese que paga impuestos, que contribuya. Y dele duro. Y quítele lo que pueda quitarle. ¿No? Si puede quitarle todo, quítale todo. Hay una cosa que está funcionando mal ahí. Porque es que todas las cargas impositivas van para los que gastan. Y los que gastan somos los pobres. Los que no ganamos casi. Está como el hermano que tiene plata, pero la tiene guardadita para una ocasión especial. Y entonces, ¿de qué va a comer? ¿De qué va a vestir? ¿De qué va a vivir? ¿Cómo va a pagar su transporte para moverse de un lado para otro? No, para eso yo tengo a mis hermanos que me gasten. Y él con su plática ahí guardada. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí los ricos no están pagando ningún impuesto. Dicen que las cargas impositivas no los dejan ser ricos. Y prefieren gastar su plata en dólares, ganando en pesos y gastando en dólares. Así cualquiera. Veamos a ver qué pasa con esta suspensión temporal de la emergencia económica. Por lo pronto, al gobierno nacional le va a tocar inventarse algo para poder compensar el presupuesto que tiene que llenar. Y son 11 puntos y pico de millones. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Porque vamos a nuestro tercer tema aquí a través de 5 de 5 podcasts. Era el cuarto tema, pero lo voy a poner al tercero. Resulta que el presidente Gustavo Petro, en su discurso emitido o que promulgó allá en la inauguración de la San Juan de Dios hace poco, y que, bueno, le han estado dando duro, sobre todo la iglesia católica, la iglesia cristiana, le han sacado, porque por decir que Jesucristo tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Mire, ese cuento lo vienen echando hace mucho rato. Y no han podido dar pie con bola con ese tema. Y entonces ahora viene Petro, que es un hombre ateo, lo ha dicho abiertamente. Él no cree en Dios, él cree que lo de Dios es una payasada. Pero para muchos colombianos esto es muy serio. Y muchos de los conflictos en este país se han apagado. Muchas chispas se han apagado gracias a la fe que tienen las personas en Cristo Jesús. A muchas personas no la han matado, no las han ultimado, no han cobrado venganza contra ellos por la fe que tienen en Cristo. A muchas personas la han hecho calmarse, las han puesto a reconciliarse entre ellos mismos gracias a que creen en Dios, a que creen en un Jesús que salva, que sana, que cuida, que restituye.
para que llegue un presidente como Gustavo Petro diciendo que es que ese Jesucristo que usted cree ni es Cristo ni es santo. A él también le gustaba aquello. Le gustaba el delicioso con María Magdalena y sus amigas. Una falta de respeto con esa fe. Y lo vuelvo a reinsistir. A muchas personas no les ha pasado nada malo en la vida gracias a los principios y a los preceptos de Cristo Salvador. Y puedo decir acá, hay personas que utilizan a Cristo para poder disfrazar sus complejos de inferioridad y andar funando personas con el cuento de que se creen superiores porque tienen una iglesia o porque tienen gente diezmando y ofrendando todos los domingos, volviéndolos mega ricos. Hay personas que dicen, no, yo dejo mis holocaustos en nombre de Jesús, que es sanador, salvador y redentor. Y ese está ambulándose. Ustedes en el que ustedes creen ese se la pasa ese. Cuando antes de morir ya andaba en el delicioso. Quién sabe si no lo mandaron por eso. Tenía un harén. Bonita forma de burlarse del cristianismo. Pero además de hacer eso, el presidente Petro pues hizo una mención acerca de los jóvenes que roban celulares en el centro para llevársela a las novias porque a las novias les gustan los celulares caros. Petro no va desviado ese día. Y lo digo para salvarle el pellejo porque ninguna persona en sus 5 sentidos hace un discurso de esos. Estuvimos precisamente escuchando algo sobre el tema con nuestra amiga Laura Camila Vargas, que se refirió al tema de los jóvenes que roban celulares, los jovencitos que roban celulares en el centro para poder compartirlos con sus novias allá en su casa. Aquí, Laura Camila Vargas, para 5 de 5. Jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselo a las novias, porque si el novio no les lleva el último celular de la generación de no sé qué, entonces los echan. Lo hace por la novia, siempre por amor, los hombres. Que también se pueden tirar la vida por eso. Presidente, la gente pobre no necesita que la romanticen ni que la infantilicen para explicarnos la violencia. No necesita complacencia ni relatos condescendientes que la presenten como emocional, impulsiva o incapaz de agencia. Oñeguito Rodorro, Creo que ya todos vimos este video donde el presidente dice que muchos jóvenes roban celulares por amor. Pues para regalárselos a sus novias. No, presidente, esto no es una explicación profunda ni una reflexión estructural. Es una banalización peligrosa de un problema real. Claro que existen causas estructurales detrás del delito. Desigualdad, falta de oportunidades, economías ilegales, ausencia de justicia. Eso es cierto. Pero convertir la violencia en un discurso del amor romántico desbordado no explica el fenómeno ni lo enfrenta. Su relato vuelve a activar una idea vieja y machista, que los hombres hacen cualquier cosa por amor y que las mujeres somos el motivo o el empujón de eso. Eso no es un análisis social profundo, es solo un discurso estereotipado. Claro que el amor, el placer y la ternura pueden ser motores de transformación. La izquierda habla de un amor que cuida y emancipa, pero no es este. No es el amor narrado desde la desigualdad ni el que romantiza la violencia masculina. Ese no es un amor revolucionario, es su infantilización de la clase popular. Cuando desde el progresismo se banaliza la inseguridad, se le hace daño a las discusiones que sí importan. A hablar en serio de acceso a la justicia, de prevención real, de víctimas y de respuestas concretas del Estado más allá de la cárcel. Tenemos que hacernos preguntas. ¿En qué momento le entregamos la bandera de la seguridad a la derecha? ¿En qué momento empezamos a tratar el miedo cotidiano como exageración o como chiste sociológico? La gente vive inseguridad real. Le roban, denuncia y no pasa nada, siente abandono. Si esa experiencia no se toma en serio desde proyectos progresistas, alguien más la va a capitalizar. Lo están haciendo con miedo y autoritarismo. Repensar la seguridad no es romantizar el delito ni infantilizar la pobreza. Es asumir el problema con rigor, sin caricaturas y sin discursos que terminan debilitando las causas que decimos defender. Hay que apelar al principio de realidad con seriedad sin dejar de trabajar en las causas estructurales de la violencia. Los pobres no necesitan que usted, presidente, los muestre como niños incapaces de decir que no por amor.
Gracias, Laura Camila. Definitivamente hay cosas, y hay muchas cosas que se dijo durante la locución o durante el discurso presidencial que también son objeto de observación. Por ejemplo, que vuelvan a traer a Maduro a Venezuela para que lo juzguen en Venezuela. Ahí estuvo la doctora María Corina Machado diciendo lo que realmente pasa. ¿Cómo van a traer a un país a que lo juzguen si en ese país no son capaces de juzgar a nadie que vaya en contra de los intereses del régimen? Hay una dictadura, señores. Pero él dice que hay que traerlo. No sabemos dónde estaba el hombre, que tenía que ver una vaina con la otra, que se acaba con la ley 100. Bueno, sí, la ley 100 para muchos ha sido injusta. Para mí es lo mejor que hay. Lo que pasa es que la corrupción, el problema de la ley 100 no es el problema de los hospitales y la plata. El problema es que se están robando la plata y alguien tiene que responder. Pero como hay tanta corrupción, nadie responde. Nadie dice nada. A nadie le importa. Peligroso y delicado. Y requiere de un análisis y una revisión profunda. Estaremos muy pendientes estamos muy pendientes a lo que pase la próxima semana con Gustavo Petro en Estados Unidos, que va a estar allá con Donald Trump, la reunión, a ver si le va bien. Ojalá Donald Trump no esté preparándole una funada como la que le hizo a Vladimir Zelensky. En fin, es un signo de pregunta bien grande el que se viene ahora. Porque vamos a nuestro cuarto tema aquí en 5 de 5 Podcast, y es con relación a que Daniel Quintero no va a ser parte de la consulta. Si ya estuvo en una consulta y perdió, ¿por qué se presenta a otra consulta para que pierda de nuevo? Además, aunque la ley no lo dice tácitamente, de que una persona que haya participado en una consulta no puede participar en la otra, pero hay una discusión ahí sobre el tema de la restitución de votos. Pero en materia política resulta sano que una persona esté participando en consulta tras consulta, porque cuando pierden la consulta, entonces dicen, no, me voy a lanzar a presidente, pero por mi propio movimiento. Ya aprovechan los tiempos, los plazos para poder volver y volver y volver. Ya si perdió una, pierda la otra. O váyase a una sola. No se meta en consultas. Aunque las consultas dan apoyos, pero, hombre, ¿para qué se va a meter otra vez y otra vez en lo mismo? Ricardo González Duque, que es uno de nuestros comentaristas aquí en 5 de 5, se refiere al tema. Ya Daniel Quintero no hace parte de la consulta de la izquierda, pero sigue aspirando. Ahora quiere meter a la esposa, la misma que ustedes escucharon hace poco, a la que no le fue bien en la entrevista que le hizo Néstor Morales ese día. Aquí, para 5 de 5. Dos palabras, principalmente dos palabras, explican por qué. Vamos a buscar por acá. Parece que está por acá. Dos palabras, principalmente dos. Vamos a hacer una revisión acá. Bueno, aquí está. Ricardo González Duque para 5 de 5. Lo mejor que le pudo pasar a la consulta de la izquierda es que Daniel Quintero no se pudiera inscribir como precandidato presidencial. Y es que no tiene presentación que esté allí un exalcalde cuyo juego es el de apostar a ser presidente o a ser presidiario por los escándalos de corrupción que lo persiguen y por los que están imputados en la fiscalía más de 40 de sus exfuncionarios. Además, sería realmente una burla esa jugadita que pretenden hacer ahora, que como él no se puede postular, la precandidata sea su esposa Diana Osorio. Como era de esperarse, la registraduría le dijo no a la inscripción de Daniel Quintero como precandidato de esta ahora rebautizada consulta del Frente por la Vida, porque él ya había participado y perdido en la consulta del 26 de octubre. Lo que dice la ley es que así como Carolina Corcho, que también estuvo en ese tarjetón, Quintero debería estar hoy apoyando la candidatura de Cepeda.
Pero lo cierto es que Quintero solo está haciendo un show más de los que sabe hacer muy bien, en este caso para mostrarse como un perseguido político y judicial. Estaba claro que su inscripción era inviable y aún así él insistió en hacerla justo hoy, el día en el que la Fiscalía desde Medellín calificó como un grupo delictivo organizado a sus funcionarios que fueron imputados por presunta corrupción en contratos por más de 18.000 millones de pesos en Medellín. Así que la estrategia de Quintero es más o menos parecida a la que ha hecho durante tantos años el expresidente Álvaro Uribe: utilizar el poder político para blindarse del poder judicial. Como sabe que algunos de sus exfuncionarios lo puede delatar e involucrar en estos hechos de corrupción, pues necesita mantenerse activo y muy cercano a los círculos del poder. Pero tener a Quintero o a su esposa en la consulta de Frente por la Vida puede ser realmente muy nocivo, porque vuelve a poner todos los reflectores en la corrupción, que claramente fue una de las promesas incumplidas del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo se le podría creer, por ejemplo, a esta coalición de izquierda que suscribe un acuerdo para enfrentar sin concesiones la corrupción cuando tienen a un imputado por corrupción como precandidato? Si el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien propone una revolución ética en su programa de gobierno, quiere ser realmente coherente con ese programa, tiene que cerrar la puerta definitivamente a Quintero, su esposa y a su grupo político para la consulta del 8 de marzo. La obsesión de Petro con respaldar a Quintero o el cálculo político de Roy Barreras por sumarle más votos a esta consulta, trayendo al exalcalde de Medellín, pueden salir realmente muy caros. ¿Pero ustedes qué opinan? Los leo y respondo sus comentarios. Bueno, eso es lo que dice Ricardo González Duque con relación a Gustavo Petro, o más bien a Daniel Quintero, que pareciera que tiene el apoyo de Gustavo Petro para hacer lo que está haciendo: insistir en ser el candidato de la izquierda para estas elecciones. Primero, que resuelva sus asuntos judiciales, y segundo, que se ponga las pilas con relación a el tema de la campaña, que no esté lanzando a la esposa, porque a la esposa le fue muy mal en esa entrevista que le hizo Néstor Morales en Blue Radio. Se le notaba el desespero. Pero bueno, Petro tiene muy buena imagen en estos días. ¿A qué se debe esa buena imagen? Pues vamos otra vez con Ricardo González Duque, que nos explica las dos palabras que en este momento tienen a Petro en tan buena posición o en tan positiva posición, que le está ayudando a su heredero, Iván Cepeda, que no cabe la menor duda es el favorito a ganar las elecciones el próximo 31 de mayo. Que es la fecha de elecciones en Colombia para presidente, la primera vuelta presidencial. Ricardo González Duque, para 5 de 5. Dos palabras, principalmente dos palabras, explican por qué la popularidad del presidente Petro sigue siendo alta a pesar de discursos erráticos como el de las últimas horas, de la crisis en la salud que se ha profundizado y de los malos indicadores en seguridad. Esas dos palabras son trabajadores y cambio. Desde que Uribe dejó el poder en el 2010, ningún presidente había superado el 40% de popularidad, faltando pocos meses para finalizar su mandato. Santos y Duque terminaron en el sótano de la favorabilidad, mientras Petro se mantiene entre un 40 y un 48% según las dos últimas encuestas. Y la principal explicación tiene que ver con los trabajadores. Petro entendió que la izquierda mundial había perdido elecciones e influencias al concentrarse en agendas culturales, identitarias y ambientales, lo que respectivamente muchos llaman en el mundo progre o woke, olvidando el día a día de los trabajadores que habían sido sus aliados naturales. En el siglo XX esa simbiosis les había otorgado derechos a los trabajadores y la opción de gobernar a la izquierda. Y aunque Petro no abandonó temas como el cambio climático, que ha sido una de sus obsesiones en muchos de sus discursos, e incluyó a minorías en su gobierno, sí relegó agendas como la feminista y no se metió de fondo en la batalla cultural con temas como la identidad de género. Su prioridad, especialmente en este último año, han sido los trabajadores. Primero con la reforma laboral y luego más recientemente con el incremento del salario mínimo. Que los trabajadores menos remunerados ganen más plata, que los soldados tengan un salario digno y que se redujera el salario de los congresistas, lo que transmitió un mensaje de equidad, son hechos que están marcando el final de su gobierno en un contexto en el que la economía en términos generales va bien y aún no se siente en ella los efectos eventuales en la inflación y el desempleo que están advirtiendo muchos. Y es que con su ataque reiterado al neoliberalismo, implementado y aplicado por gobiernos anteriores,
Petro logró conectar con los trabajadores al recordarles que ese modelo económico había generado un fuerte malestar social al aumentar las desigualdades. La otra palabra que les decía que explica la popularidad del presidente es cambio, que no es una sorpresa porque fue el sello de su campaña y de su gobierno. Y aunque tienen razón quienes dicen que cambio no hubo en Colombia porque las prácticas clientelistas que generan corrupción siguieron igualitas, sí es evidente que hubo un cambio de quienes ejercen el poder en el país. Ya no son los gremios sino los sindicatos, ya no son los de universidades privadas sino los de públicas, no son los economistas ortodoxos sino los heterodoxos, no son los grandes medios sino los comunitarios o alternativos, no son las familias políticas tradicionales sino una nueva élite en formación, solo por mencionar algunos casos. Y claro que esto trae consecuencias positivas como también negativas. Por ejemplo, hay inexperiencia, hay nuevos favoritismos y el cambio cultural no es inmediato. Sin embargo, un sector amplio de la población respalda que ya no sean los mismos de siempre, los que malgobernaron a Colombia en el pasado, quienes tengan hoy el poder. ¿Pero ustedes qué opinan? Los leo en sus comentarios. Ha habido cambios, muchos cambios, muchas transformaciones. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera de periodismo, yo o muchos de nosotros tenía ese sueño de llegar a un gran medio de comunicación. Ahora, habían otros que decían, ¿yo para qué voy a llegar a un gran medio de comunicación? Yo no aparezco bien en cámara, yo no tengo talento para hablar. ¿Sí? Entonces aspiraban a cargos más burocráticos, más de oficina, y pues desarrollaban más sus habilidades y destrezas dentro de la comunicación organizacional, que fue a la postre la que muchos terminaron inclinándose. Hubo otros que estudiaron la carrera, terminaron y se fueron a estudiar a otro lado, otra carrera. Pero todo se debe a los cambios, las transformaciones. ¿A dónde nos vamos a adaptar? ¿A dónde nos vamos a ubicar? Ahora, en el caso particular mío, hombre, yo estudiar 5 años en una universidad, una de las mejores de este país, para terminar sin saber para dónde voy a coger, grave. Entonces yo me volví un trabajador independiente y aquí estoy y la estoy pasando muy bueno. No puedo quejarme. En fin, pero son los cambios, son las transformaciones, son las que nos llevan a todo este estado de cosas, que no significa que estemos mal, para nada. Simplemente que tenemos que adaptarnos a los cambios. Estaremos muy pendientes pues a todo lo que pase con Gustavo Petro, todo lo que pase con la consulta del 8 de marzo. Falta todavía un poquito más de un mes y una semana para que todo esto se dé. Pero el tiempo va corriendo, el tiempo va pasando. Este fin de semana, por ejemplo, ya se vence, ya empieza la aplicación, de la ley de garantías. Hay entidades del Estado que van a trabajar este sábado precisamente para cumplir con esa fecha, el 31 de enero. Mañana sábado. Y ya después de eso, pues se puede volver a contratar, no hay ningún problema. Pero habrá que esperar hasta después de las elecciones para hacerlo. Bueno, vamos a nuestro último tema. Sí, último tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque en Estados Unidos parece ser, o parece ya definido, que las acciones del ICE han ido bajando o están tendiendo a bajar. Y más aún cuando están esas tormentas de nieve, el frío y demás. Y más aún cuando ya 2 personas han sido ultimadas con armas de fuego, acusados, o más bien siendo acusados agentes del ICE que manejan aduanas y ingreso de personas. Parece ser todo parte de una estrategia. A mí, cuando yo escucho lo que podría estar detrás de todo esto, a mí me hace hervir o me hace congelar la sangre. Es impresionante, pero todo es parte de una maquinaria política. ¿Cuál es esa maquinaria política? Fe Noticias, que es un canal, un portal de noticias, tiene un canal o una cuenta en TikTok y otra en Instagram, muy activas por cierto,
nos habla sobre el tema y lo presentamos aquí en 5 de 5. Donald Trump no se echó para atrás en Minnesota por error ni por compasión. Lo hizo por una razón muy específica y casi nadie la está viendo. A ver, Trump gobierna con una estrategia mediática muy clara: crear escándalos para apagar otros escándalos. Salta de Epstein a Venezuela, a Groenlandia, a Minnesota en cuestión de días. Y no es improvisación, es una saturación mediática premeditada. Porque en un ecosistema informativo dominado por el scroll infinito, la lógica es simple. Si hay un escándalo nuevo cada día, entonces ningún escándalo es tan grande como para amenazar políticamente a Donald Trump, porque un escándalo se come al otro y al otro y al otro. Llevamos 10 años de Donald Trump en la escena pública y esa estrategia le ha funcionado de maravilla. Es una genialidad política. Y la oposición suele caer en esta trampa, porque le intentan seguir el ritmo a Donald Trump. Le quieren responder a todo, se quieren indignar por todo, pero ahí hay un problema estructural, porque solo Donald Trump tiene todos los micrófonos del mundo. Por una razón simple: es el presidente del país más poderoso del planeta, y por lo tanto igualar su velocidad es imposible. Pero lo que pasó en Minnesota rompió esa lógica, porque el escándalo lleva ya varias semanas en la agenda después de 2 asesinatos en manos de ICE, y Donald Trump ya empezó a echarse para atrás. Lo que pasa es que Minnesota fue un escándalo más. Ha sido un tema persistente. Semanas de protestas, videos circulando sin parar, 2 ejecuciones de 2 ciudadanos estadounidenses a plena luz del día, imágenes claras grabadas por otros ciudadanos, y sobre todo una sociedad que no soltó el tema cuando Trump intentó cambiar la conversación. Por cierto, mis videos son para que cualquiera los entienda, pero si te consideras inteligente y te gusta pensar más a fondo, te va a gustar más mi blog. Comenta blog y te mando el link para que te suscribas. Entonces sí, el hecho de que la presidencia de Trump esté llena de escándalos es una estrategia, pero hay de escándalos a escándalos, porque hay escándalos de tamaño mamut y hay escándalos de tamaño bicho, y normalmente cuando sale un mamut en la agenda, Donald Trump tiende a aventar 1000 bichos para distraernos del mamut, y muchas veces lo logra. Por ejemplo, de un día para otro Donald Trump quiere hacer un escándalo de la remodelación de la Casa Blanca, o amenaza con invadir a un país y al otro también, o se echa una frase incendiaria que acapara todos los reflectores. Pero todos esos son simples escándalos de tamaño bicho. Pero cuando el debate público no vuelve a la carnada, cuando baja la velocidad y elige concentrarse en los mamuts en lugar de los bichos, la estrategia mediática de Trump pierde potencia. Y por eso Minnesota le está costando tanto. Por eso Epstein le sigue costando. Pero cuando ese mamut se materializa, la gente no se debe de distraer con los bichos, porque el objetivo de los bichos es justo ese: distraer. A un gran showman como Trump no se le derrota con más show, se le derrota con foco, con paciencia, con historias que no se abandonan a los 3 días. Así que no, Donald Trump no retrocedió en Minnesota porque quiso. Retrocedió porque por una vez no pudo esconder el mamut, aunque nos haya aventado 1000 bichos. Definitivamente. Él en alguna ocasión, mismo Donald Trump, dijo que la gente ruda, the rough people, era la causante de que los agentes del ICE tuvieran que responder de esa manera. Pero ¿qué clase de personas están en el ICE? Una cantidad de mercenarios que, mejor dicho, sálvese quien pueda. Y nadie le quiere parar bolas a eso. Trataron de cubrir la vaina con otra vaina, con Groenlandia, trataron de taparlo y no pudieron. Entonces le tocó echarse para atrás. Hay unas cosas que funcionan y otras que no. Pero hay que mantener la dinámica del juego del poder. De lo contrario, si queremos conservar el poder, nos va a costar más. Muy bien. De esta manera llegamos al final de 5 de 5 podcast a través de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Soy Daniel Newell Hudson, aprovechando la oportunidad para hacerles una invitación para que nos visiten en Denti Sonría Centro Odontológico. En Denti Sonría Centro Odontológico tenemos servicios odontológicos de primera calidad para que usted pueda disfrutar de un tratamiento y poder conservar una excelente salud oral en su casa. Tenemos odontología general, endodoncia, periodoncia, limpieza con ultrasonido, diseño de sonrisa, blanqueamiento dental con facilidades de pago. Si tienes EPS te ofrecemos grandes descuentos. Denti Sonría Centro Odontológico, ubicado en la avenida Hellgate, justo al frente de la droguería La Juventud. Cuando usted ubica droguería Juventud, ya sabe dónde es. O más bien, donde quedaba la droguería La Juventud, ahí al frente, ahí está Denti Sonría. Con la doctora Katia Elena Linton.
puede apartar su cita en nuestros teléfonos, los cuales usted podrá observar, o más bien, se lo damos de una vez. 316-621-4802. 316-621-4802. Dente y Sonría, Centro Odontológico de la doctora Catilina Utelington, en San Andrés, contigo en cada sonrisa. Recuerden, estamos a través de www.rayosiflower.com. También en nuestra aplicación que usted puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que hacen parte de nuestro streaming, allí disponibles en nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me presento, o una vez más me despido. Soy Daniel Newell Hudson, no sin antes invitarlos a que nos acompañen este domingo a partir de las 8 de la mañana, nuestra programación cristiana. Primero desde la iglesia centro o desde la iglesia, el lugar de su presencia, y posteriormente desde el Centro Mundial de Avivamiento con los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Este domingo a través de www o a través de Radio C-Flower, la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson. Feliz tiempo y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.